Sean todos bienvenidos. Es para mí un honor poderte cobijar dentro de esta enseñanza y poderle pedir a Dios que nos hable, que nos instruya, pero sobre todo pues que nos haga a su semejanza, a su diseño. Ahí donde estás, vamos a dar gracias por este discipulado que hoy lo vamos a disfrutar. Estamos comenzando una nueva serie, el cual le he titulado Creciendo en el Señor. Y es interesante porque el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar tanta exhortación de Dios diciendo al pueblo que crezca, sino que le dice obedezca, obedezca. Obviamente eso no implica que no hay que obedecer, pero el énfasis en el Nuevo Testamento es a crecer en Él. Bueno, no me quiero adelantar, pero démosle gloria, honra al Señor. Padre, toda la gloria, la honra te pertenece. Gracias te damos por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Háblanos, te lo ruego, Señor. Habla al corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, después de este preámbulo, vamos a contar, pues, o a tratar de comparar. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, una de las formas como ellos podrían hacer el pueblo de Dios sentirse aceptado o acepto ante Dios era ante la obediencia de sus mandatos. Tú dirás, pero igual ahora. Sí, la diferencia es que antes ellos tenían que esforzarse por sí mismos por cumplir 613 mandamientos. El Padre viene y trata de darles a ellos una formación donde ellos tenían que llevar esa carga por medio de su esfuerzo para cumplir. Como prácticamente no llegaron a esa meta, a ese cumplimiento, viene el Padre y dice, tengo que encontrar otro plan, el plan B. Pero yo diría que más que plan B era el plan final y el plan excepcional. Y es nada menos que cuando Él dice, voy a enviar a mi Hijo para demostrar que en carne sí se puede llevar esa carga del cumplimiento, pero con una diferencia, que ahora el Espíritu mío va a estar en ellos. Y es por medio del Espíritu Santo en nosotros que nos permite poder cumplir estos datos, pero estos mandatos, pero no como una carga, sino como un deleite por agradar al amado. Y aquí es donde encontramos que varios de los artífices que redactaron estas cartas, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, el énfasis después de ellos de estar recibiendo estas enseñanzas de Jesucristo es en ser formados a la imagen de Dios o ahora del Hijo de Dios. Y eso se obtiene por medio de un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y es curioso, porque cuando uno habla crecimiento, hay otra forma de poderlo interpretar y podríamos decir que es madurez espiritual. ¿Qué significa madurez? Pues en la naturaleza nosotros los vemos, ¿verdad? En la naturaleza uno puede ver como una planta nace, crece, se desarrolla, bueno, y muere. Pero ¿cómo sabemos nosotros que se desarrolla? Por el fruto. Entonces, el Padre viene y dice, a mí me anhela verte crecer y que tú puedas florecer como la palmera y crezcas como el cedro del Líbano. Que Él pueda ver en nosotros que valió la pena ser un creyente. Diga conmigo, ahí donde estás, repite conmigo, vale la pena ser un creyente. Vale la pena ser un hijo de Señor, hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder encontrar ese tipo de crecimientos?
sabes que hay un sinnúmero se llama, el concepto es paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Es como que yo te doy el Señor hablaba por parábolas, una parábola de algo que donde tú lo puedas visualizar. Y así encontramos paralelismos de crecimiento. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés, que la finalidad es poder llegar al lugar santísimo. Obviamente el velo se rompió y podemos tener acceso, pero en su oficio no todos podían entrar al lugar santísimo. Todos los levitas, o sea, todos aquellos que eran sacerdotes podían estar en el atrio, pero no todos podían entrar al lugar santo, solo los sacerdotes. Pero solo uno podía entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Ahí hay una, llamémoslo así, como una imaginación de desarrollo, de crecimiento. Y así pues hallamos diferentes figuras. Quien yo podría decir se esmeró cuando escribió su primera carta en poder mostrarnos la importancia y el énfasis de crecer en el Señor y las ventajas que lo tiene. ¿Sabe quién es? Nada menos que Pedro el apóstol. Pedro, pues obviamente él escribió 2 cartas, primera Pedro, segunda Pedro. Pero en primera Pedro vamos a hallar prácticamente que todo el énfasis es en poder ver a un pueblo ávido de poder tener un cambio y crecer en Cristo Jesús. Y se va a sorprender de cómo es que esa carta nos hablará. Y bueno, entonces vamos de lleno y después de esta introducción vamos a entender, por ejemplo, lo que quiso decir Pedro. Solo en el primer verso del capítulo 1 de su segunda carta, él dice de esta manera. Da la impresión como que cuando él dice, bueno, les voy a dar ahora aquí mi obra maestra. Y él empieza diciendo de esta manera. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. O sea que solo con esta introducción prácticamente él ya como que separa quienes pueden seguir leyendo esta carta, a quienes va dirigida. Pablo generalmente decía, esta carta va dirigida a los habitantes de Galacia o a los habitantes de Éfeso. Y ahí aparece Gálatas o Efesios, Filipenses, Corintios, Romanos. Pero en este caso, la referencia de Pedro es aquellos que han tenido no solo la fe al creer en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios, como Señor y Salvador en su corazón, sino que han provocado crecer por una fe como la que ellos han adquirido, ¿verdad? Y aquí yo podría decir, porque alguno me está escuchando, y entonces yo ya no puedo seguir leyendo. No, porque puedes ahorita empezar a tener el deseo, el compromiso de decirle, yo quiero crecer por medio de la fe. ¿Y cómo puedes empezar con esa fe? Mediante, dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque es en Cristo que somos salvos. Pero mire el verso 2. Gracia y paz. Yo vengo hoy y declaro a todo aquel que me está escuchando, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces aquí prácticamente está diciendo él, para poder nosotros seguir manteniendo esa fe que una vez nos transformó y que nosotros podamos mantenernos perseverando en ello, pues tenemos que multiplicar ese conocimiento
que hay en nosotros de Dios y de Jesucristo mismo. Y con esta introducción prácticamente nos dice, tú puedes ser uno de estos que anhele, que aspiras a poderte parecer a lo que es Él. Bien, pero mire, cuando Él termina de escribir esta carta, Él la sella, por así decirlo, como que su firma de despedida, dice de esta manera. Dice, entonces, cuando Él termina de escribir, es como decir, bueno, entonces, después de mis recomendaciones de poder crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, y que le he pedido que la gracia y la paz estén en ti para poderlo hacer, Él cierra entonces con esta palabra. Mire cómo dice. Por tanto, amados, después de 3 capítulos o una carta bastante extensa, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber de antemano? Bueno, todo lo necesario que necesitamos para crecer en Dios. Tenemos que crecer en Él. ¿Por qué? Porque ese crecimiento nos va a permitir estar en guardia. Aquel que no crece en Él puede ser arrastrado, dice, por el error de hombres libertinos, o sea, por otro tipo de vientos de doctrina, enseñanzas que, pues porque uno las mira en una red, llamémosle, en una red social, en cualquier lugar, después nos puede desviar. Entonces dice aquí, que no sea que caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, creced otra vez en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, con esto Él prácticamente cierra la carta, pero el énfasis es, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento. No me gusta ser fatalista, o sea, tratar de infundir miedo para que tú te congregues o para que tú busques a Dios. Pero sí creo yo que es importante, tenemos que ser bastante realistas. Y muchas de las porciones de la Escritura, cuando habla de los últimos días, que son los que estamos viviendo, dice que van a ser días peligrosos. Esa palabra peligroso es como una palabra feroces, o sea que vamos a tener que enfrentarnos a muchas situaciones. Y solo aquel que está firme en la gracia, en la paz que Él nos da, en la seguridad que Él ha estado formando en ti de esos conceptos o de su palabra, prácticamente vamos a poder terminar bien. Bueno, entonces, siendo así, ya que vimos el primero y el último verso, veamos ahorita otros versos que hablan acerca de la importancia del crecimiento. Por ejemplo, Pablo fue otro de los que continuamente decía, crezcan, tienen que crecer. Él se lo dijo de esta manera a los de Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10. Mire cómo dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, por supuesto que ese es el anhelo de todo mundo, ¿verdad? Es echar lo malo y vestirse lo bueno. Pero dice que el nuevo hombre en nosotros, si no deja de crecer, decrece. Eso es lo que debe entender este verso, si lo seguimos leyendo. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea que
El anhelo de Dios o el anhelo de mi Señor Jesús es decirnos, miren, yo tengo el modelo. Ustedes tienen que anhelar lo que Dios dijo desde sus inicios, que cuando Él creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. A imagen es como decirte físicamente cómo es, pero semejanza es que Él quería que adquiriéramos toda su naturaleza y toda su esencia. Pero obviamente la contaminación del mundo hizo que eso se pervirtiera o no se lograra. Entonces Él dice, conforme uno se viste del nuevo hombre, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay que estarlo renovando, renueva y renueva. ¿Por qué? Porque con tan solo haber recibido a Jesús un día, obviamente si no lo renuevas, esa flama, como esa llama, se va apagando, se va menguando, dice. Y por eso es que más de alguna vez Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu, sino deja que sople. ¿Para qué? Para que se vaya renovando a un pleno conocimiento, ¿verdad? En Efesios dice incluso un poco más explícito, más amplio este concepto de crecer. Mire cómo dice. Leámoslo en este tamaño. En Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Otra vez, el anhelo de conocer, de poder llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es Jesucristo, a la condición de un hombre maduro. Ahí está cuando hablamos que es una madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tenemos que crecer a una estatura como la que Él es, para que ya no seamos niños. O sea, aquí mismo está diciendo que al comenzar en ese desarrollo, pues vamos a tener diferentes niveles de niñez, de adolescencia, hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y el que se mantiene como niño, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por el viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Sabes qué? A mí me agrada cuando estuve enseñando ese concepto acerca de las águilas, porque realmente el águila le gusta andar en las alturas, y cuando está en las alturas, que es como yo diría, aquel que logra madurar, el que logra llegar a esa estatura, el que puede crecer en ese conocimiento. Estando en las alturas, el águila puede ver hacia abajo las tormentas, los tornados, los ciclones, e inclusive desde arriba puede ver hasta el tipo de alimento que él quiere para ir por ello como una bendición de Dios. El creyente debe de anhelar estar en las alturas, por supuesto, pero para eso hay que crecer. Y bien como él dice, es un crecimiento pues que requiere deseo, aspiración, como esta figura donde tenemos ahí un niño que sube a un bebé, que crece a un niño mayor, a un niño que ya tendrá unos 8 años, hasta ser un adolescente, a un hombre mayor, de ahí un hombre adulto, hasta llegar a un hombre pleno con su sabiduría. Bien dice la Escritura que las canas del hombre son su gloria, pero son su honra, pero la fuerza del joven es su gloria. Tal vez un hombre pleno no tiene las fuerzas de un joven, pero tiene la sabiduría. Yo puedo imaginarme que el Señor dice, aquel que logra crecer en mí puede adquirir sabiduría para poder mostrar lo que yo soy capaz de hacer. ¿Y cuál es el objetivo de tener esta estatura? Pablo también lo explica aquí en Efesios. Él dice de esta manera, y él dio a algunos el ser, y aquí hay algunas posiciones, llamémosle ministeriales, que
obviamente todos deberíamos de anhelar algún tipo de estos dones. Al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. A fin, ¿cuál es el objetivo? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la finalidad es que el maduro pueda capacitar o dar su ejemplo, pueda ser el modelo, la talla de dar un ejemplo a aquel que está comenzando. Y de esta manera se va edificando el cuerpo de Jesucristo, va creciendo. Bueno, siendo así, entonces regresemos a la carta de Pedro, ¿verdad? Nos quedamos ya en el verso capítulo 1, verso 1 y 2. Ahora mire lo que dice el verso 13 y 4. Ya ahorita estamos convencidos, yo espero en Dios que usted ahí donde está me diga, sí, Pastor Chito, ya me convenció. Creo que tengo que crecer en el Señor. Bueno, entonces él viene y dice después en esta carta, mediante el verdadero conocimiento, o sea que gracia y paz sean con ustedes, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que Dios nos llama para su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas. Él nos ha dicho tantas cosas buenas para nosotros, pero ¿cuál es el fin? A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Aquí prácticamente dice que podamos anhelar, desear, tener su imagen y semejanza. Podamos anhelar y desear alcanzar la estatura del varón perfecto. Podamos desear y anhelar llegar a este hombre nuevo que se está renovando continuamente. ¿Y cómo se logra? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y esta carta es tan enriquecida porque cuando él utiliza habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, la pregunta es, ¿para qué provoca algo que corrompe? Tal vez otra palabra que podríamos utilizar en vez de corrupción es contaminación. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, tome un vaso de agua y de repente yo a ese vaso de agua le agarro un gotero y le saco unas gotas del inodoro, del agua del inodoro, y delante de usted se las pongo ahí unas cuantas gotas y le digo, tome. Como usted vio que esa agua se ha contaminado con una agua sucia, usted dice, no, yo la rechazo. Yo no quiero porque eso me puede corromper el cuerpo. Entonces, esto es el mensaje que trata Pedro de decir por medio de esta carta. Aquel que se renueva continuamente realmente puede escapar. Puede escapar. Mire, esta palabra, poder escapar, es que nosotros seamos dignos, como cuando Jesucristo dice acerca de los últimos tiempos, que cuando venga esos momentos de angustia, de tribulación, Él dice que los creyentes se sientan dignos de escapar de lo que viene. Entonces, ahorita Él prácticamente nos dice, si tú sabes que tienes que crecer en mí, tienes que escapar, tienes que pelear, tienes que estar fortalecido para no dejarte contaminar, porque el crecimiento que puedes tener se puede echar a perder rápidamente. Y hay una forma de echarlo a perder por medio de la concupiscencia del mundo, el mundo y sus deseos. Pero entonces dirá alguno, pobre de mí, porque entonces no puedo ser digno, siempre estoy pidiendo perdón. Bueno, por lo menos tienes esa bendición
que podemos pedir perdón y si te arrepientes de corazón, el Señor viene y te dice, bueno, comencemos de nuevo, como aquella vasija que la rompe y dice, empecemos de nuevo. Yo te voy a formar tal como yo quiero que te veas formado con ese verdadero conocimiento. Entonces yo le pregunto hoy, ¿quién de los que está escuchándome quiere participar de esa naturaleza divina? ¿Quiere llegar a ese verdadero conocimiento o a ese conocimiento pleno? Yo creo que todos. Bueno, ¿sabes? Pedro explica ahora en adelante cómo poder llegar a esa estatura. Y él lo da de una forma tan linda y tan fácil de comprender, pero hay que entenderlo para comprenderlo. Entonces dice ahora en el verso 5 y 7, dice de esta manera, por esta razón, o sea, por esta razón de que queremos crecer, queremos llegar a ese conocimiento pleno, queremos escapar de la contaminación, por esta razón, también obrando con toda diligencia, o sea que a todo este esfuerzo tenemos que ser diligentes. Pero ¿cómo comienza? Y aquí empieza una correlación. Mire cómo dice, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio perseverancia. Y a la perseverancia piedad. Y a la piedad fraternidad. Y a la fraternidad amor. Entonces, aquí prácticamente nos está dando como una secuencia, como una escalera, que uno va ascendiendo poco a poco, porque esto es como que después de que adquiero el primero, que por ejemplo es fe, a la fe le tengo que agregar virtud. Entonces, fe más virtud me lleva a un segundo renglón. Como decirte, llegar al segundo grado. Pero si no logro pasar el segundo grado, tengo que repetir. Pero el anhelo del Padre es que nosotros crezcamos y tengamos ahorita el tercer renglón, que es conocimiento. Entonces, a la fe, a la virtud y al conocimiento le agregamos dominio propio. De ahí encontramos perseverancia. Y por último, bueno, dos últimas más, piedad, fraternidad y este cúmulo de estas 6 etapas que estamos viendo, la séptima podríamos, o la octava sería aquí, porque fe, virtud, conocimiento 4, sí, la séptima fraternidad, la octava es amor, ¿verdad? Y de esto se va a tratar este discipulado, cómo crecer en el Señor en la prisma de Pedro, ¿verdad? Y hermoso porque podemos ver que definitivamente estas virtudes, que así le llama él, sirven para nosotros para darnos luz en el camino. Este fin de semana en la iglesia yo enseñaba que si algo quiere el Señor es a sus hijos mostrarles los cielos abiertos, pero que tengamos cielos abiertos para conocer inclusive los tiempos del porvenir o lo que viene. Y esto significa que Él no quiere que estemos a oscuras, incluso cuando sea el tiempo de su venida, que los hijos que le buscan tengan como que esa percepción de saber, ya está cerca, ya está cerca. Y esto nos dice que vamos a ser no hijos de oscuridad, sino hijos de la luz. Bueno, Pedro lo hace mencionar de esta manera cuando él dice, ¿qué pasa si tú no tienes estas virtudes? Entonces él dice en el verso 9, porque el que carece de estas virtudes, de estas 8 virtudes que hablamos hace un rato, es ciego,
o corto de vista, o sea que va a ser muy fácil, engañado, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. O sea, en otras palabras, recuerda de dónde te sacó el Señor, de dónde te sacó Dios. Y hay algunos que dicen, yo no quisiera regresar a esa vida. Tal vez alguno lo alcanzó y nunca tuvo una vida deplorable. Pero tú no necesitas haber tenido una vida deplorable. Eso me hace recordar que cuando yo era empezando en los caminos del Señor, yo quería tener un testimonio. Y recuerdo que yo nunca fui alcohólico, pero me acuerdo que un par de veces me pasé de tragos. Y utilizaba esas experiencias, iba donde sea, si yo tomaba, no se imagina cuánto, magnificando, haciendo como que ese par de tragos era algo totalmente tremendo, hasta que un día fue mi papá el que me dijo, mira Chito, pero si vos nunca fuiste borracho, no sé por qué andas diciendo de que te atraía el alcohol, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que uno trata de tener, como que decirte, el testimonio de testificar, pero ahí me di cuenta, qué mejor testimonio de aquel poder decir, Dios me mantuvo firme de no contaminarme o de mantenerme puro, ¿verdad? Sin haberme olvidado de cómo es que Dios me purificó de otras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas virtudes? Pues mire lo que dice en el verso 10 y 11, ¿verdad? Este verso nos va a volar la cabeza. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Por medio de esas virtudes nos permite afirmar nuestro llamado. Porque mientras hagáis estas cosas, o sea, esas virtudes, nunca tropezaréis. No estaremos como hijos de oscuridad, sino seremos hijos de luz. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, este es prácticamente este cierre de este capítulo, es lo que está diciendo es, si tú te mantienes fortaleciendo en ti estas virtudes, no solo vas a estar purificando, no solo vas a estar escapando de la contaminación, sino que tu entrada al reino va a ser amplia. O sea que si tú llegas a caer por algo, rápidamente te puedes levantar, pero siempre vas a tener como que tu entrada ya estaba muy amplia como para no dejarte entrar. Es curioso porque cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, que era un principal fariseo, eso está en Juan 2, no, Juan 4 creo que es, pero cuando él le habla y le dice, Nicodemo, para que tú entres al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque si tú solo crees, solo tienes a Cristo en tu corazón, solo vas a poder ver el reino. Pero al que nace del agua y del Espíritu, del bautismo, del bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo, ese sí va a poder entrar. Igual, aquí está afirmando que el que practique estas virtudes tiene una entrada amplia, o sea, la puerta se le hace enorme. Y con todo esto, prácticamente aquel que está fortalecido en este conocimiento, mire lo que dice en el verso 16. Qué verso más elocuente. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. En otras palabras, lo que da aquí es, así como cuando nosotros vimos su presencia que anduvo con nosotros en esos 3 años y medio y dimos a conocer cómo es que caminamos con Él, también de la misma manera, ustedes van a poder presenciar cuando Él venga la próxima vez por medio de ese
testimonio nuestro, por esa preparación, ayuda nuestra para prepararlos, para instruirlos, para dirigirlos, y no van a ser simple fábulas o charadas o cosas que no. Realmente, así como nosotros vimos y tuvimos esa experiencia con Cristo, tú vas a tener esa experiencia con Jesús. Y eso te va a preparar para su venida. Eso te va a dar esa seguridad de que el Señor te está formando. Y el Señor te dice, ¿sabes cómo poder alcanzar esas virtudes? ¿Cómo poderlas retener? Yo ya te di mis promesas. Encuéntralas. ¿En dónde? En el verso 19 dice, en la Escritura. Porque en ella, si tú vienes y te empiezas a enriquecer en la Escritura, o yo diría, si tú empiezas a participar de los discipulados del pastor Chito y a retener esa palabra, seguro que vas a poder alcanzar esa estatura que platicamos. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Antes de continuar, solo quiero hacer una relación. Aquí dice, así tenemos la palabra profética más segura. Cuando a usted viene a alguien y le dice, hoy recibí una palabra profética, porque hubo un profeta. No, usted lo que recibió fue una palabra de profecía. Lo correcto es, si usted está leyendo la Biblia, o una promesa, o hay una porción de la Escritura que lo sacude y le habla al corazón, prácticamente esa porción que es como una semilla y se clava en su corazón, se convierte como una palabra profética. Y si usted persevera en ella, usted va a empezar a dar fruto con esa palabra. ¿Por qué? Porque se vuelve seguro en usted. Y esa palabra empieza a dar su fruto porque se vuelve como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aquí nuevamente hace una reflexión de que el lucero de la mañana es como decirte, la presencia de Dios crece en nosotros, como Jesús crece en nosotros continuamente. Digamos, dice que este es otro paralelismo, que la senda del justo, dice Proverbios, capítulo 1, es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, la luz de la aurora es que cuando usted comienza viendo el sol naciente, es apenas una pelotita y cuando va creciendo apenas se siente el calor, solo da luz, pero conforme va llegando a su plenitud, dice, hasta que el día es perfecto, es cuando llega su cenit. Y en ese cenit uno puede decir, hoy sí siento el sol con toda su fuerza, hoy sí siento el calor del sol, hoy sí me deslumbra el brillo del sol. Bueno, esto es el lucero de la mañana, va resplandeciendo en nuestros corazones hasta que el día es perfecto o pleno. O sea, cuando Él llega y se forma en nosotros de una forma gloriosa. Entonces recuerda, por medio de la Escritura, que es la palabra profética más segura, y sobre todo porque dice en el verso 20 y 21 que esa Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice estos versos. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea que, nuevamente aquí el Señor hace énfasis que toda la Escritura, ese canon bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y que esos hombres que escribieron fue porque el Espíritu de Dios hablaba por medio de ellos o hacían que ellos escribieran. Bueno, ya
con este resumen de la importancia del libro de Pedro, vamos entonces a ver ese primer peldaño que es la fe. Y aquí prácticamente nos vamos a ir rápidamente. Hoy vamos a ver solo este peldaño, porque ya vimos mucho de la importancia del libro de Pedro. Pero fe es una palabra de 2 letras, pero yo diría que es la base de nuestras convicciones, de nuestras creencias. Porque sin fe es imposible irse a agradar a Dios. Y es importante crecer en la fe. El verso que más nos habla acerca de la fe es Hebreos 11, 1 y 2. Hebreos 11 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repite ahí conmigo: tengo que tener certeza de lo que espero y convicción de lo que no miro. Eso es fe. Pero obviamente sí es inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo habla al corazón, no hay modo que te retraiga. Y por la fe es que muchos de los antiguos fueron aprobados, dice. Y dice también el verso 6, estaba agarrando versos importantes. Bueno, capítulo 11 de Hebreos se le llama el libro de la fe, porque ahí habla de testimonio de muchos hablando acerca de esto. Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, en otras palabras, Él te dice, tú me buscas, yo respondo. Yo velo a que tú puedas crecer en mí y no te haga falta nada. Pero tú dirás, sí, pero es que no he tenido. Y tal vez tú empiezas a listar cosas que le has pedido. Pero el Señor dice, yo te las daré en su tiempo. O yo te estoy dando lo que tú necesitas. Muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos, ¿verdad? La fe, ese término de la fe es clave porque nuestros primeros pasos en Cristo comienzan cuando uno oye por la fe. Se abre ese entendimiento y se abre el corazón. Bueno, es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 17 y 18. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta confines del mundo sus palabras. Es interesante porque aquí da a entender de que definitivamente el Señor va a esparcir y la ha estado esparciendo su palabra a todo el mundo. Pero no todos tienen la fe para oír esa palabra y que dé vida en el corazón de uno. Tú sabes que es muy fácil inclusive apagar esa vida. Gente que conoce a Cristo, lo recibe, se enciende por la fe ese deseo de crecer en Él, pero una mala experiencia, una situación adversa, una prueba, hace que Él dude y ya no crece, de tal manera que apaga el espíritu. Y el riesgo que hay es que cuando cuando Dios quiere volverlo a encontrar, Él puede decir, no, pero si yo ya probé, yo ya hice mi oración de fe, yo ya traté de caminar y no funcionó. Entonces que Él tiene como que si le hubieran dado una vacuna contra el evangelio y tal vez Dios lo está tratando de atraer. Por eso no dejes de oír, porque es por que, dice que oyendo es como se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? En Santiago nos habla acerca de que aquel que empieza caminando por la fe, lo tiene que demostrar. Tiene que empezar a dar señales, evidencias que
Él creyó. Y una de las formas es empezando a hacer actos de fe. Dice capítulo 2, versos 17 y 18, así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Yo quisiera llegar al cielo y que sea conocido por mis frutos, por mi caminata en fe. Y que tú puedas decir, yo también voy a empezar a tomar actos de fe. Y tú dirás, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, los mismos discípulos le preguntaron, porque oían mucho a Jesús acerca de hablar de la fe. Y dice en Lucas 17:5, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces ellos dicen, sí, claro, pero ¿cómo podemos empezar a ordenar? ¿Cómo podemos empezar a tener esa fe que tú tienes? Entonces viene y les dice, después de este verso, viene en el verso que sigue, le dice, bueno, si ustedes tuvieran un muchacho, una persona, empleado que está, él prácticamente dice un esclavo, si ustedes tuvieran un esclavo que está en el campo, trabajando la tierra, y de repente tú estás en la casa, es hora de cenar y tienes hambre, y llamas, ¡hey! Y empiezas a gritar por su nombre, ven. Cuando él llega, ¿acaso no le dices, ve y prepárame la cena? O sea, a pesar que él estuvo trabajando, él viene y sigue haciendo un oficio. ¿Para qué? Para servirte. Entonces viene Jesús y les dice de esta manera, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, así como este esclavo, y decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, en otras palabras, él está diciendo, fe es aquel que viene y dice, no solo me voy a limitar a hacer o a obedecer lo que oigo que debo de hacer, de mantenerme, por ejemplo, santo, ya no decir malas palabras, tratar de evitar estar viendo cosas en la computadora, en el celular, en la televisión que no son buenas, estar metiendo en conversaciones que no son correctas, empezar a, no solo voy a dejar eso, sino quiero hacer cosas adicionales. Y cosas adicionales es decir, bueno, tengo que empezarle a hablar a alguien de lo que he recibido. Tengo que hacer algo diferente de lo que no solo es tener una vida correcta, sino una vida de testimonio. Eso es poder demostrar que la fe está creciendo. Bueno, mis amados, con este primer peldaño prácticamente finalizamos hoy esta hermosa comparación o este paralelismo de cómo crecer en Cristo Jesús. Y la semana entrante vamos a seguir viendo los otros atributos de Pedro, las otras virtudes, y no se aparte, porque creo que Dios va a empezar a fortalecer el corazón de muchos y a levantarnos a ser como Él es. Lo más importante, a ser como Él es. Padre, yo bendigo, Señor, a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su corazón, bendice su vida y sobre todo, Señor, bendice sus quehaceres. Desde ya, Señor, prospéralo, guárdalo y santifícalo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me